Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total. El gerente de Engin Akyurek estalla furioso tras una gran pelea entre Engin y Tuba Büyüküstün. Mis queridos amigos, hoy tengo una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón roto. Prepárense porque lo que vamos a hablar hoy es verdaderamente impactante y triste para todos los que amamos a esta pareja. Parece que las nubes negras han cubierto el cielo de la relación entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, una pareja que todos adoramos y que pensábamos que estaba viviendo un cuento de hadas. Pero hoy, lamentablemente, no venimos con historias de romance y flores, sino con una tensión que se puede cortar con un cuchillo. Todo comenzó ayer por la noche en un lugar muy exclusivo de la ciudad, donde se suponía que Engin y Tuba tendrían una cena romántica y tranquila, lejos de los ojos curiosos. Sin embargo, lo que debía ser una velada de amor se transformó en una pesadilla. Según testigos presenciales, las voces comenzaron a elevarse poco después de que llegaran al restaurante. Al principio, eran solo susurros tensos, pero luego, la situación se salió de control. Se dice que Tuba, con lágrimas en los ojos, le dijo a Engin, ¿cómo puedes hacerme esto después de todo lo que hemos pasado? No puedo creer que estemos en este punto otra vez. Estas palabras, llenas de dolor, resonaron en el lugar. Engin, quien usualmente es muy calmado y reservado, parecía haber perdido la paciencia por completo. Se levantó de la silla, visiblemente alterado, y respondió con una voz que todos pudieron escuchar, «Basta, Tuba. Estoy cansado de las mismas discusiones, ya no tengo fuerzas para seguir explicando lo mismo una y otra vez». La tensión en el aire era insoportable. Los camareros no sabían qué hacer y los demás clientes miraban asombrados. Pero el verdadero bombazo llegó momentos después, cuando la pareja salió del lugar por separado. Los paparazzi, que siempre están al acecho, rodearon el coche de Engin Akyurek buscando una declaración, una foto, cualquier cosa que explicara lo que acababa de suceder. Fue en ese preciso instante cuando el gerente de Engin, quien siempre ha sido conocido por su diplomacia y su trato amable con la prensa, mostró una cara que nunca antes habíamos visto. Estaba furioso, protegiendo a Engin como un león protege a su cría. Cuando un periodista intentó preguntar si Tuba y Engin habían terminado su relación, el gerente no pudo contenerse más y lanzó una declaración que ha dejado helada a toda la industria. Con un gesto tajante y una voz firme, el gerente gritó a los micrófonos, «Por favor, apártense. No queremos hablar sobre Tuba Büyüküstün. Ese tema está cerrado por ahora. Engin necesita paz y no vamos a permitir más preguntas sobre ella. Respeten esto». Estas palabras cayeron como un balde de agua fría. Decir no queremos hablar sobre Tuba y hacerlo de una manera tan dura sugiere que la pelea fue mucho más grave de lo que imaginamos. Normalmente, los representantes intentan calmar las aguas diciendo cosas como todo está bien o sin comentarios, pero esta vez hubo una negativa directa y agresiva a mencionar siquiera el nombre de Tuba. ¿Qué pudo haber pasado para que llegaran a este extremo? Mientras el gerente empujaba a los periodistas para abrir paso al coche de Engin, se pudo ver al actor dentro del vehículo, con la cabeza baja y las manos cubriendo su rostro, en una imagen de total desesperación. Por otro lado, Tuba salió por la puerta trasera del restaurante, subiéndose rápidamente a un taxi, sin esperar a su propio chofer, lo que indica que solo quería huir de allí lo más rápido posible. Los rumores corren como la pólvora y se dice que la discusión giró en torno a los celos y a la falta de tiempo que se dedican el uno al otro debido a sus apretadas agendas. Tú nunca estás cuando te necesito, siempre es el trabajo antes que nosotros, habría reclamado Tuba antes de salir corriendo. Engin, sintiéndose incomprendido, le habría contestado antes de que ella se fuera, hago todo esto por nuestro futuro, pero parece que nunca es suficiente para ti. Es desgarrador imaginar a dos personas que se aman tanto diciéndose cosas tan hirientes. La reacción del gerente de Engin es lo que más nos preocupa a todos.
Su declaración tan tajante podría significar que el equipo de Engin ha decidido cortar cualquier vínculo público con Tuba para proteger la imagen del actor. No insistáis, no habrá declaraciones sobre la señora Buyukustun, entiéndanlo de una vez, repitió el gerente antes de cerrar la puerta del coche con fuerza y acelerar, dejando a la prensa en medio de una nube de polvo y confusión. Ahora, todos nos preguntamos, ¿es este el final definitivo? ¿Podrán superar esta crisis monumental? Ver a un gerente intervenir de manera tan agresiva no es una buena señal. Generalmente, cuando los equipos de gestión se involucran emocionalmente y hacen declaraciones tan divisorias, es porque la ruptura es profunda. Los fans en las redes sociales están devastados, creando hashtags para pedir que se reconcilien, pero el silencio de ambos actores en sus cuentas oficiales es ensordecedor. Nadie ha publicado nada, ni una foto, ni una historia, nada. Solo queda el eco de las duras palabras del gerente resonando en nuestros oídos. Es una situación muy delicada. Engin es un hombre de paz y Tuba es una mujer de gran corazón. Verlos en medio de esta guerra mediática y emocional es algo que ninguno de nosotros quería ver. Quizás necesitan tiempo, quizás el calor del momento hizo que se dijeran cosas que no sentían, o quizás el gerente reaccionó exageradamente para proteger a Engin del acoso de la prensa en un momento de vulnerabilidad. Pero lo cierto es que la frase "no queremos hablar sobre Tuba" marca un antes y un después en esta historia. Nos hace pensar que Engin está muy herido y que su entorno más cercano está tratando de poner una barrera para que no sufra más. Amigos, el amor es complicado y la fama lo hace aún más difícil. Vivir una relación bajo los focos, donde cada gesto es analizado y cada palabra es medida, puede desgastar incluso al amor más fuerte. Esperamos de todo corazón que esto sea solo una tormenta pasajera y que pronto podamos verlos juntos de nuevo, sonriendo y felices como siempre. Pero por ahora, la realidad es esta: una pelea pública, un gerente furioso y dos corazones que parecen haberse roto esta noche. Estaremos muy atentos a cualquier movimiento, a cualquier señal de reconciliación o de despedida definitiva. Ustedes son la parte más importante de este canal y quiero saber qué piensan sobre esta triste situación. ¿Creen que la reacción del gerente de Engin fue demasiado dura o hizo bien en protegerlo? ¿Piensan que Tuba y Engin podrán perdonarse después de una pelea tan pública y dolorosa? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Engin? Por favor, dejen sus opiniones en los comentarios, los leeré todos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización y darle like a este video si quieren que sigamos informando sobre esta historia. Hasta la próxima, amigos.